Buenos días, nosotros somos el grupo Codec y les vamos a hablar acerca de los derivados financieros. Los derivados financieros son productos financieros cuyo valor de cotización depende del precio de otro activo. A este activo se le llama subyacente. Los activos subyacentes pueden ser de tantas clases como activos existen. Por un lado, tenemos los clásicos activos, como son las acciones o los índices. Pero por otro lado, estos activos subyacentes podrían ser materias primas como oro o incluso datos sobre el clima. Existen diferentes tipos de derivados. Entre los más conocidos destacamos los contratos por diferencia, los swaps o los futuros y las opciones. El objetivo final de muchos de estos contratos es la gestión del riesgo o su cobertura. Aún así, hay agentes en el mercado que realizan este tipo de contratos con el objetivo de especular mediante la asunción de riesgos. Cabe destacar las características que presentan estos derivados. Como número 1, cotizan en mercados de valores. Número 2, el desembolso de inversión es inferior al que haríamos si compramos el activo subyacente del que depende. Por eso son productos de apalancamiento. Los derivados siempre se liquidan de forma futura. A continuación, hablaremos a profundidad de los forwards, futuros, opciones y swaps. Contrato forward es un contrato privado a través del cual una de las partes se obliga a comprar y la otra a vender un número determinado de unidades de un activo previamente definido, en una fecha futura y a un precio fijado. Es decir, ambas partes tienen la obligación de cumplir el acuerdo. Un contrato forward puede variar de una operación a otra, lo que lo convierte en un producto no estandarizado. Esto significa que se puede personalizar en función del activo, la fecha del vencimiento y el importe que se esté negociando. Características. Negociados en el mercado extrabursátil. No estandarizados, se pueden personalizar. Negociables. Es un contrato escrito. La negociación es bilateral, es decir, se realiza entre dos empresas, entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y una empresa. También se ajusta a la medida de las necesidades de cobertura específica. Beneficios. El exportador asegura la venta de su producción. El exportador puede vender a un precio superior al precio del mercado, pues esto es el momento de firmar el contrato. El importador puede beneficiarse de un ahorro en la fecha de pago, esto si el precio del mercado en dicho momento es superior al fijado en el contrato forward. Riesgo. No hay garantía de calidad de producto. Es importante ser consciente de los riesgos a los que se exponen ambas partes. Y hablando específicamente de este, se puede dar dado que los contratos se negocian en mercados OTC, es decir, over the counter o extrabursátil. En lugar de la bolsa no existe ninguna regulación sobre la variación de los activos. Riesgo de incumplimiento, ya que a medida que un contrato forward cambia de precio, su valor aumenta para una parte y se convierte en pasivo para la otra. Futuros. Un futuro financiero es un derivado financiero que se caracteriza por ser un acuerdo por el que dos inversores se comprometen en el presente a comprar o vender en el futuro un activo, denominado activo subyacente. En la operación se fijan las condiciones básicas de la operación, entre ellas fundamentalmente el precio. Un inversor puede situarse en dos posiciones a la hora de contratar un futuro financiero. Se dice que abre una posición larga cuando compra futuros. Por otro lado, se dice que abre una posición corta cuando vende futuros. Los futuros se caracterizan en que tanto comprador como vendedor tienen obligaciones, y dentro de estas obligaciones se encuentran lo que es la del comprador, en la cual tiene la obligación de comprar el activo subyacente abonando su precio en la fecha establecida, mientras que la del vendedor tiene la obligación de vender el activo subyacente recibiendo su precio en la fecha establecida. El precio del futuro se va a mover paralelamente al valor del mercado actual del activo subyacente. Por tanto, un comprador de futuros obtendrá beneficios si el precio del activo subyacente en dicho momento es superior al pactado en la operación. En el caso de un vendedor de futuros, obtendrá ganancias si el precio del subyacente es inferior al acordado. Así pues, tanto compradores como vendedores de futuros tendrán sus expectativas de cómo se van a comportar estos activos en un futuro. Ahora les vamos a hablar acerca de las opciones. Una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio pactado, en un periodo de tiempo o fecha estipulada. A diferencia de los forwards, en las opciones se realiza una transacción en el momento de su contratación denominada prima,
De esta manera, el que compra la opción paga una prima por poseer el derecho, mientras que quien lo vende cobra la prima y tiene una obligación. El comprador siempre puede optar para ejercitar su derecho o no de la opción, siendo la pérdida asumida igual a la prima pagada. Entonces el vendedor tiene la obligación y está a expensas de lo que decide el comprador. Existen dos tipos de opciones que son las más negociadas, como la opción europea, la opción americana. Y las opciones se pueden llegar a clasificar como la opción call, que son las opciones de compras, y las opciones put, que son las opciones de venta. Las opciones que son más habituales sobre distintos activos pueden ser los de tipos de interés, sobre acciones, sobre divisas y sobre materias primas. Yo les voy a hablar sobre el swap. El swap es un derivado financiero por el que dos partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido dos flujos financieros de intereses en la misma divisa o en distintas divisas sobre un nominal determinado y especificando una fecha de vencimiento. Existen dos tipos de swaps. El primero es el swaps de tipo de intereses, que es el que consiste en el pago de intereses periódicos fijos por una de las partes a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra parte referenciados a un índice determinado, como puede ser la Euribor, que no existe intercambio de principal ni riesgo de divisa, en cambio sí existe riesgo de tipo de intereses, ya que el activo subyacente es un depósito. Existen tipos de swaps de intereses. Uno de ellos es el Interest Rate Swaps, que consiste en el intercambio de flujos de intereses a tipo fijo por otros a tipo variable en la misma moneda, y el Basis Swaps, que consiste en el intercambio de tipos flujos de intereses a tipo fijo por otros a tipo variable en la misma moneda, pero con diferentes frecuencias o bases. Otro tipo de swap son los swaps de tipo de cambio, que es el que consiste en el intercambio de flujos periódicos fijos por una de las partes en una divisa a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra parte en una divisa diferente, como puede ser recibir los intereses generados en el dólar contra el euro, y existe intercambio de principal al inicio y al vencimiento del contrato, riesgo de divisa y riesgo de tipo de intereses. Los tipos de swaps de tipo de cambio son swaps de divisas, que es el que consiste en el intercambio de préstamos a tipo fijo en diferentes divisas, el Floating Rate Currency Swap, que es el que consiste en el intercambio de préstamos a tipo variable en diferentes divisas, y el Cross Currency Swap, que es el que consiste en el intercambio de un préstamo a tipo fijo por otro a tipo variable en diferentes divisas. En conclusión, sobre los mercados de derivados financieros, estos ofrecen grandes promesas de un rápido beneficio, pero esconden muchos riesgos para los inversores que hay que conocer ya de antemano. El asesoramiento y el análisis de la información son claves antes de plantearse operar con ellos. También podemos concluir que estos ofrecen grandes promesas de un rápido beneficio, pero esconden muchos riesgos para los inversores que hay que conocer de antemano. El asesoramiento y el análisis de la información son claves antes de plantearse operar con ellos. Y por último, podemos decir que operar con derivados implica mucho riesgo para el inversor, por lo que es oportuno recurrir al asesoramiento profesional experto.